El chocolate es uno de los productos más consumidos en el mundo, un mercado que mueve miles de millones de dólares cada año. Sin embargo, detrás de su dulzura existe una cara amarga que pocas veces se cuenta. El cacao es la principal materia prima que se utiliza en la producción de chocolate, el cual crece principalmente en los climas tropicales de África Occidental, Asia y Latinoamérica. De acuerdo con la Food and Agriculture Organization, los países en donde se concentra el 70% del cacao que se comercializa en el mundo proviene de los países de Costa de Marfil y Ghana, ubicados en el occidente del continente africano. Pero tan solo la producción de cacao en Costa de Marfil representa el 38% de la producción mundial. El cacao que se produce en estos dos países se vende en su mayoría a grandes compañías chocolateras. Este cultivo sostiene la economía de miles de pequeños agricultores que dependen de la venta del grano para sobrevivir. Pero la cadena de suministro del cacao está marcada por profundas desigualdades. Mientras que las compañías chocolateras obtienen ganancias millonarias, los productores reciben pagos muy bajos, lo que los obliga a buscar alternativas para reducir costos. Explotación laboral infantil. En los últimos años, tanto organizaciones como periodistas han denunciado prácticas poco éticas involucradas con el cultivo de cacao en África. De igual forma, en los países como Costa de Marfil y Ghana se han reportado el mayor número de casos de estas prácticas. De acuerdo a un reporte realizado por el Departamento de Trabajo de los Estados Unidos, cerca de 2.1 millones de niños trabajan largas jornadas en condiciones duras, cargando sacos, utilizando machetes y exponiéndose a químicos, a cambio de salarios mínimos o, en algunos casos, sin recibir un pago. Un reporte publicado por NORC de la Universidad de Chicago, en los últimos años, el número de niños expuestos a agroquímicos en las plantaciones de cacao ha experimentado un crecimiento enorme en Ghana y Costa de Marfil, pasando del 15% a cerca del 50% de los niños. Aunque el trabajo infantil es ilegal en Ghana y Costa de Marfil, sigue siendo la principal fuente de producción de cacao. Los niños se ven obligados a mentir sobre su edad. Alrededor del 30% de los niños que trabajan en las plantaciones de cacao en Costa de Marfil no asiste a la escuela, lo cual no está pegado a las normas sobre trabajo infantil de la Organización Internacional del Trabajo. Los niños migrantes de Mali y Burkina Faso también llegan a Costa de Marfil y Ghana para trabajar en los campos de cacao. La mayoría de los niños que trabajan en las plantaciones tienen entre 12 y 16 años, pero los periodistas han encontrado niños de tan solo 5 años. Además, el 40% de estos son mujeres y algunas terminan trabajando en plantaciones de cacao hasta la edad adulta. Producción y cadena de valor de la industria del chocolate. La cadena de valor de cacao es compleja. Aproximadamente entre 5 y 6 millones de pequeñas explotaciones agrícolas de menos de 5 hectáreas producen el 90% del suministro mundial de cacao. Dos países, Ghana y Costa de Marfil, representan más del 50% de la producción mundial de cacao. Los agricultores venden los granos de cacao a los concentradores, quienes los recolectan en grandes cantidades en diversas regiones para venderlos a comerciantes y bolsas antes de que los procesadores los adquieran. Los granos molidos se venden posteriormente a fabricantes, marcas y minoristas, quienes enfrentan el reto de rastrear el producto hacia su plantación de origen. La presión a la baja sobre los precios y la fluctuación de la demanda deja a los cacaocultores vulnerables a la inestabilidad de sus ingresos. Durante la década de 1970, los cacaocultores recibían aproximadamente el 50% del valor de una vara de chocolate. Hoy, sin embargo, ese valor ha caído a tan solo el 6%. Mientras tanto, a lo largo de 2023, los precios de chocolate aumentaron un 14%. Sin embargo, un productor de cacao promedio en Ghana y Costa de Marfil gana el 40% de su ingreso vital, que es el ingreso mínimo local necesario para cubrir las necesidades básicas de un hogar. La mayoría de los productores de cacao ganan menos de $1 al día, un ingreso por debajo del umbral de la pobreza extrema. Por ello, a menudo recurren al trabajo infantil para mantener precios competitivos.
La industria del chocolate enfrenta grandes desafíos en Costa de Marfil, el principal productor mundial del cacao, que aporta cerca del 37 al 45% de la oferta global con aproximadamente 1.9 millones de toneladas en la temporada 2024 y 2025. Sin embargo, la producción está en caída debido a factores ambientales y fitosanitarios que amenazan la estabilidad del sector. Para la temporada 2025 y 2026, las exportaciones contractuales se han limitado a 1.3 millones de toneladas, una reducción significativa frente a los 1.7 millones habituales. Como medida preventiva, ante una cosecha afectada por el envejecimiento del 70% de las plantaciones y la propagación de enfermedades virales sin tratamiento como el brote hinchado, estos factores junto al cambio climático han reducido la capacidad productiva y ponen en riesgo la recuperación total a corto o mediano plazo. Este contexto adverso se suma a un impacto ambiental severo. Desde 1960, Costa de Marfil ha perdido más del 80% de su cobertura forestal, en gran medida por la expansión de la agricultura de cacao, fenómeno que destruye hábitats de fauna silvestre y degrada suelos. A esto se añade el uso intensivo de agroquímicos que afectan la biodiversidad y la salud de agricultores, quienes carecen en muchos casos de capacitación para su manejo seguro. Para hacer frente a esas problemáticas, existen iniciativas como la certificación Rainforest Alliance, que promueve el cultivo sostenible del cacao, combate el trabajo infantil con programas comunitarios y mejora los ingresos de productores mediante mejores prácticas y acceso a mercados justos. Esta certificación ha demostrado incrementar en promedio el 40% los ingresos de fincas certificadas en comparación con las no certificadas, aunque la pobreza sigue siendo la causa principal del trabajo infantil y la deforestación. Las empresas fabricantes de chocolate más grandes del mundo han creado varias iniciativas para apoyar a reducir estas prácticas, como el trabajo infantil o la esclavitud en la producción de cacao. Lamentablemente, dichas iniciativas no han tenido el impacto que se esperaba. Por ejemplo, el programa Cocoa Promise de Cargill afirma que intenta beneficiar a 1 millón de productores para el 2030. Cargill y otras compañías engañan intencionalmente a los consumidores, haciéndoles creer que las condiciones de vida de los productores están mejorando o mejorarán. Sin embargo, los productores tienden a percibir pocos beneficios de esos programas en sus condiciones de vida. Otro ejemplo es el plan de cacao por parte de la compañía Nestlé, en el cual su beneficio solo impacta al 5% del total de los productores en Costa de Marfil.